Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 11 al 17. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. El pasaje que estamos leyendo nos presenta a los discípulos que habían sido enviados por Jesús en misión y acababan de regresar, y le habían informado a Jesús todo cuanto habían hecho. Y luego Jesús los invitó a alejarse a un lugar apartado de la gente hacia la ciudad de Betsaida. Betsaida se encuentra en la parte noroeste del lago de Galilea. Significa casa de pescadores, y de ese lugar eran oriundos Simón, Andrés y Felipe, por lo menos ellos 3. Ellos llegaron a ese lugar, pero apenas tuvieron conocimiento las muchedumbres de la presencia de Jesús, se pusieron en movimiento y fueron a buscar a Jesús. Jesús, en vez de rechazarlos porque quería que descansaran los discípulos, se dedicó a atenderlos, los recibió, les hablaba acerca del reino de Dios, de cómo Dios reina sobre el mundo. Y una prueba de que Dios estaba reinando es que a todos los que estaban enfermos los sanaba. Cuando el día empezó a consumirse y a oscurecer, a caer la tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. La propuesta de los discípulos es interesante. ¿Por qué? Porque estos 12 están preocupados que no habrá que comer para toda la gente, y por lo que escucharemos saben lo poco que hay, pero apenas sería suficiente para los 12. El lugar está despoblado, la gente tiene necesidad de alimento y de un lugar en donde descansar. Entonces la respuesta de Jesús es: denles ustedes de comer. Ellos le devuelven la respuesta, mostrando que ya habían visto con qué provisiones contaban para ellos, y solamente tenían 5 panes y 2 pescados. Pero después de informarle a Jesús de los recursos con que contaban, que eran muy limitados e insuficientes para la gente, le dan a Jesús la posibilidad de que los envíe a comprar. Le dice: a menos que nosotros vayamos a comprar víveres para toda esta muchedumbre. ¿Cuántos eran los que estaban allí? ¿Por qué? Dice el evangelista Lucas que eran como 5,000 varones. ¿Y esto por qué lo dice así? Porque era obligatorio para los hombres, a los varones, la peregrinación de la Pascua a Jerusalén, y la Pascua estaba cerca. Es cierto que dice que eran como 5,000 varones, pero San Juan dice sin contar mujeres y niños. Había también mujeres y niños
Pero quieren notar que son muchos los varones. ¿Cómo se dieron cuenta de que eran 5,000 varones? Jesús le dijo a sus discípulos una orden: hagan que se sienten en grupos como de 50. Y ellos obedecieron. Ellos están actuando como discípulos, están obedeciendo a su maestro. Y si hacen grupos de 50, es muy fácil contar 5,000 personas. Los grupos son de hombres porque no comían juntos, y entonces pudieron contabilizar esos 5,000 varones muy fácilmente. Todos se reclinaron, se recostaron sobre la hierba, y entonces Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados. Aquí no se nos dice de dónde salieron, pero se nos dice que eso es lo que tenían como alimentos disponibles. Una vez que Jesús toma en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, eleva su mirada a lo alto y luego con sus labios emite una oración de acción de gracias. Normalmente los judíos antes de comer bendecían a Dios, pero en este caso Jesús está bendiciendo también lo que van a consumir en alimentación. Y después de haber hecho esa acción de gracias, empieza a partir los panes y los pescados y los va dando a los discípulos. Los partía y los daba, y los discípulos tenían que irlos distribuyendo a toda la gente que estaba allí presente. Y se nos dice que comieron todos y se saciaron, y que les sobraron 12 canastos. Primero tenemos que ver algunas cosas interesantes. En los evangelios nos encontramos 6 relatos de multiplicaciones de panes hechas por Jesús. En ninguna dice que hayan puesto en común todos los alimentos que traía cualquier persona. Se trata de multiplicación de panes. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se nos habla de cómo Dios les mandó en el desierto el maná a los hebreos que iban peregrinando. Y también se nos cuenta de un milagro de multiplicación que hizo el profeta Eliseo. Eliseo dio de comer a 100 hombres con 20 panes. Estos panes también fueron multiplicados. Y de algún modo el relato de este milagro hace pensar en Jesús como un nuevo Moisés o como un nuevo Eliseo. Los discípulos tienen que aprender todo lo que Jesús les enseña. ¿Qué sucede aquí? Entre las cosas que aprenden es que en la hora de la última cena, cuando se relata, se parece el relato también a este de la multiplicación de los panes y al de los que estaban en Emaús, y a la hora de la cena se dieron cuenta de que era Jesús. Esto les va a recordar a los discípulos que Jesús hacía de esa manera las cosas. Muchas cosas más tenemos que aprender aquí. Jesús multiplica los panes para una multitud, tal como corresponde. Estos estaban reclinados y se podían contar perfectamente porque estaban en grupos como de 50, cosa muy parecida a lo que en el Éxodo se hizo. Los grupos así eran a la hora de comer. Luego Jesús enseña a los discípulos a servir, a distribuir lo que Él pone en sus manos y que ellos mismos han compartido de lo que tenían. Se nos dice que todo el mundo quedó satisfecho, se alimentó bien y no se desperdició nada. ¿Por qué? Porque los 12 con sus propios canastos recogieron los sobrantes. Y aquello de enseñanza. Los alimentos, aun cuando sean milagrosos, no se deben desperdiciar. Debemos tener cuidado de aprovechar todo cuanto el Señor nos da. Que el Señor los bendiga hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.